Hola, hola, ¿cómo están, bella comunidad de Diario Motivación? Me da muchísimo gusto saludarles en esta tardecita de martes 20 de enero del año 2026. Bueno, lo prometido es deuda. Vamos a entrevistar a nuestro amigo, el doctor José Paul Martínez Sanders, quien ya está ahí en pantalla. Hola, mi doc, ¿ya me escuchas? Escucho claro y fuerte. Eso, qué gusto, mi doc. Muchísimas gracias por atender esta llamada. Información importante para la comunidad de Diario Motivación. Como bien sabes, pues ya muchos te escucharon por la radio, pero en la radio el tiempo vuela y aquí tenemos un poquito más de chance para desplayarnos un poco más, tener esa tranquilidad del tiempo. ¿Cómo estás, mi doc? ¿Cómo ha sido estos días? Cuéntame. Excelentes días, calurosos en época invernal, pero aquí andamos. Oye, Vido, pues para las personas que no recuerdan o que no te escucharon el programa, preséntate de manera profesional. Bueno, eres el doctor José Paul Martínez Sanders, pero tu especialidad y un poquito de tus generales, doc. Claro que sí. Yo soy médico internista por la UNAM, por el Hospital General del Estado. Tengo certificaciones en hepatología, enfermedades del hígado. Actualmente me estoy certificando en medicina funcional, manejo hormonas bioidénticas y bueno, ya tengo más de 20 años de experiencia en medicina interna, tanto en la vida pública como en la vida privada, pues hospitales públicos y mi consultorio. Oye, doc, esta pregunta no tiene nada que ver, pero es admirable. Es cierto eso que dicen que un doctor nunca deja de aprender, ¿verdad? No, 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 la verdad es que desde que uno nace, bueno, en el caso de mi especialidad, que es medicina interna, que abarcamos prácticamente todas las enfermedades del adulto, desde el adolescente hasta el adulto mayor, tenemos que actualizarnos. Por ejemplo, yo siempre digo, el COVID nos enseñó que no sabíamos nada, ¿no? Entonces teníamos que volver a estudiar y lo que estudiaste en la escuela ya no es vigente al día de hoy, ¿no? Y esto ocurre Wow. en todas las carreras, ¿eh? No solamente en medicina, ¿no? Sí, sí, Entonces, la verdad sí. es que te tienes que estar certificando, actualizando. Por ejemplo, acabo de tomar una certificación de enfermedades tiroideas. Ahora se estudia diferente la tiroides, se analiza diferente las enfermedades de hipotiroidismo. Entonces, tienes que actualizarte, ¿no? Acabo de ir a un congreso de medicina genética. Ahora todo es por pruebas genéticas, ¿no? Predisposiciones y saber los Oye, Doc, riesgos. y también tienes estudios en el tema del cannabis, ¿verdad? Esto es también para resaltarse. Yo estoy certificado en medicina canábica en el 2019 en el de Cannabis Institute en California y ya tengo desde el 2019 también, ¿no? Entonces, digo, son parte de las obligaciones que tenemos los médicos para con tu paciente de estar actualizado. Algo resalto de tímido con todo amor y con todo respeto. Gracias, gracias por prepararte, gracias porque personas como ustedes que nos atienden a los pacientes, a los cuerpos, es maravilloso. Gracias, de verdad. Agradezco que personas como tú comprometidas con la salud se preparen y el tema de la medicina funcional, que ahorita vamos a hablar de ello, es algo maravilloso que yo creo que es algo que me conectó mucho contigo desde que nos conocimos. Mi doc, hoy vamos a hablar de la menopausia. ¿Qué onda con la menopausia? ¿Qué es la menopausia, mi doc? Vamos a retomar el tema. Digo, menopausia, la definición de menopausia es después de un año que tu ciclo menstrual, en el caso de las mujeres, estamos hablando, después de un año, 12 meses, sin tener tu periodo menstrual, ya se define a la menopausia, ¿no? Pero hay un término muy importante que ahorita está de moda, que es la perimenopausia. Son estos años que pueden ser 4 o 5 años antes de tu menopausia. Es la transición de tu declive hormonal que ya te viene a traer síntomas de deficiencia, aun cuando estés arreglando, pero ya empiezas a tener algunos síntomas del climaterio, que los síntomas de la menopausia y perimenopausia se llama climaterio. Menopausia significa, tengo un año sin reglar, eso es menopausia. Y perimenopausia es que estoy en esta transición, que ya estoy en este cambio de vida y que ya mis hormonas empiezan a fallar. ¿Y la frecuencia de la regla sigue siendo mensual aunque estés en perimenopausia? Así es, son mujeres que pueden estar arreglando mes con mes, incluso estas mujeres, la cuestión del ciclo menstrual se define también por una ovulación, pues acuérdate que la mujer se prepara para embarazarse y es una ovulación que se da a la mitad del ciclo menstrual para ver si encuentra el espermatozoide al óvulo y se logra una fecundación, ¿no? Conforme va pasando la edad, las mujeres ya sus óvulos no son adecuados, incluso algunas mujeres en los últimos años
ya no ovulan. Entonces pueden tener su regla, pero ya no están ovulando por esta deficiencia de estrógenos y progesterona, todo este mar de hormonas que, bueno, Eso ya, es importante conocer. eso ya se llamaría perimenopausia. Sí, la perimenopausia todavía estoy arreglando, pero ya empiezo a tener síntomas de climaterio, que ahorita los vamos a desglosar. Bueno, de hecho, si me ayudas de una vez, me encantaría saber, para las personas que nos están escuchando, mujeres que nos están viendo, que te están viendo, ¿cuáles son los síntomas? O sea, ¿en qué momento saber cuándo es perimenopausia y cuándo es menopausia, mi doc? Bueno, vamos a definir primero perimenopausia, todavía estoy arreglando, pero empiezo con unos síntomas. Y menopausia, ya no estoy arreglando, pero tengo los síntomas de climaterio. Defino, climaterio son todos los síntomas que conllevan a esta deficiencia hormonal, la caída sobre todo de los estrógenos y la progesterona. Pero vamos a hablar de los síntomas, que es muy importante, porque fíjate que a partir de que estoy estudiando esto y que me certifiqué en menopausia y andropausia, un tema muy importante y que creo que todo médico debe de certificarse en esto, empieza uno a entender que muchos de mis pacientes anteriores se me fueron y muchos de mis pacientes no tuve la perspicacia de preguntarles sobre estos síntomas. Y cuando a veces les pregunto a las mujeres, a mis pacientes, ¿cómo le fue con la menopausia? Muchas me dicen, no, doctor, me fue muy bien, o la verdad es que me pasó como si nada, o me pasó por un tiempo. Muchas mujeres solamente creen que son los famosos bochornos, ¿no? Aquella mujer que en la noche se está destapando, suda mucho, el marido congelándose porque prenden el aire acondicionado, el mini split, y el marido enfriado, congelado, y la mujer toda calurosa. Pues bueno, sí es cierto, cuando hay una deficiencia de estrógenos empiezan estos trastornos vasomotores que te ocasionan bochornos. Es un síntoma característico, pero no es el único. Si pudiéramos desglosar los síntomas, podríamos decir que existen síntomas neurológicos, síntomas osteomusculares, síntomas de la piel y síntomas, obviamente, también trastornos del sueño, trastornos intestinales. Entonces, yo a veces juego con los pacientes y les digo, bueno, vamos a ver, te voy a enseñar o te voy a demostrar que tengo cámaras en tu casa. Entonces les digo, vámonos con los síntomas neurológicos. Empiezas primero a estar más irritable, la chancla en tu casa vuela más, y los hijos que están atrás de la paciente o el marido nada más así con los ojos como que me quieren dar señales. Y la paciente se da cuenta que sí empieza a estar más irritable, incluso dice, híjole, creo que me pasé, no era para tanto haberles gritado o haber hecho este enojo como tal, ¿no? Pero también hay periodos de depresión, entonces la paciente puede entrar en ira, pero también puede empezar a estar en depresión, empieza a estar triste, llora de la nada, se siente más sensible. Entonces, es terrible porque, y lo peor, lo que es más terrible, que el esposo o los familiares dicen, no, mi mamá, mi esposa se está volviendo loca, como que ya no anda bien la cosa, en lugar de entender que es este proceso, este cambio normal que le pasa a las mujeres. Otra cosa que pasa es que la paciente empieza a tener problemas de insomnio, empieza a batallar para dormir, empieza a estar un poquito más aislada, ya no le gusta ser tan sociable, le invitan a lugares que antes le gustaban ir y no quiere ir, se empieza a aislar un poquito más, puede tener migrañas, y también en lo neurológico la paciente empieza a tener deficiencias intelectuales como falta de memoria, se le empiezan a olvidar mucho las cosas. Muchas mujeres de 50 años son productivas, tenemos muchas mujeres que es su etapa final antes de jubilarse, los 50, 55, y en esa etapa donde todavía son productivas y están trabajando, empiezan a tener falta de concentración, falta de memoria, lo que es la neblina mental, la famosa neblina mental que dicen, doctor, me siento como si tuviera una venda en los ojos, me siento distraída, me siento toda tonta, no me puedo concentrar, se me olvidan las cosas, me dan una indicación en mi trabajo y se me olvida. Entonces son cosas que son muy importantes y que alteran toda esta cuestión, ¿no? Y también tenemos por el lado osteomuscular, mujer que entra en menopausia, los estrógenos como tal tienen una participación importante en la formación del hueso. Por eso las mujeres que entran en menopausia empiezan a tener osteoporosis, empieza su densidad mineral ósea, se empiezan a descalcificar, pues, ¿no? Y también empiezan con problemas
de dolores articulares. Muchos pacientes me dicen, doctor, yo creo que tengo artritis, me duelen todas las manos, me siento toda porreada, golpeada, no sé de qué tengo un problema de artritis y bueno, la verdad es que también son síntomas de la menopausia, ¿no? En el caso de la piel, pues la paciente empieza a tener resequedad de toda su piel, caída de cabello y algo muy importante que empieza a tener resequedad vaginal. Es muy importante que ninguna mujer dejemos que desarrolle estos síntomas a nivel genital, porque hay algo que se llama síndrome geniturinario. Son mujeres que por la misma deficiencia de estrógenos empiezan a tener dolor pélvico en su parte de su pelvis, dolor al tener relaciones, tienen esta resequedad, les incomoda mucho tener relaciones, no lo están disfrutando, también empiezan a tener molestias y empiezan a tener incontinencia urinaria. Hoy en día vemos en la televisión comerciales con mujeres muy jóvenes anunciando usar pañales para la incontinencia. ¿Cierto? Eso es terrible porque realmente estas mujeres a lo mejor lo que tenían era una deficiencia estrogénica que teníamos que ayudarles y a lo mejor con un tratamiento tópico local la paciente mejora y de tal manera que es muy común entre las mujeres de 50, 60 años, pues es que yo tengo una panty, un protector o un pañalito por si tengo un accidente, cuando esto es un problema a nivel genital, pues, ¿no? Y ahorita que estamos hablando de todos estos síntomas, algo que también se cae es el deseo sexual, el líbido. Entonces, estas pacientes empiezan a tener una disminución del deseo sexual y esto entra en conflicto con su pareja. Los hombres somos demasiado inmaduros y empezamos, algo está pasando. Doc, permíteme interrumpirte en esta parte. El tema del líbido, ¿en cuál entraría? ¿En lo neurológico, en lo de los huesos, en la piel o en el sueño? ¿En dónde? Tiene que ver en lo neurológico porque, bueno, tiene que ver con un pensamiento de tener deseo, pero también en la cuestión de las mucosas y piel porque hay una resequedad, ¿no? Entonces, tenemos resequedad vaginal para empezar, no se me antoja y cuando tengo relaciones me duele, me incomoda, Claro. entonces es un sufrir, ¿no? Permíteme, Doc. Ese tema, específicamente ese tema, lo vamos a abordar más adelante o quizás en otro capítulo. Lo vamos a extraer de ahí porque es muy, muy interesante. Yo creo que una problemática real en las parejas tiene mucho que ver con esa parte del líbido. También nos vas a hablar tú la próxima semana de la andropausia, o sea, en el caso de los hombres, todo lo que nos pasa también. Así que si usted, amigo, está viendo esta entrevista, no crea que todo tiene que ver con ella. También nosotros tenemos tela donde cortar. Déjame regresar un poquito, mi doc. Ya nos estás hablando de todos estos síntomas y a mí me parece sorprendente cómo es que a veces, quizás por la ignorancia, quizás porque no sabemos a dónde recurrir, nos vamos, pues no sé, con otros especialistas, en lugar de tocar primero base, si estoy en ese rango de edad, primero con un especialista como tú, porque a lo mejor si digo, oye, tengo depresión o me enojo, estos cambios de humor, bipolaridad, en esta parte neurológica, pues a lo mejor voy con un psicólogo y el psicólogo a lo mejor no puede revisar esta parte. Digo, tiene su especialidad, los amamos y los respetamos y muchas gracias, pero creo que tiene que ser un trabajo conjunto. Por lo tanto, la pregunta es, ¿a dónde ir primero? Si yo soy una persona que estoy empezando con esto de la perimenopausia o la menopausia, ¿a quién me dirijo? A veces lo más común es agarrar y me voy al Seguro Social y pues sabe, o bueno, a cualquier otra institución. ¿A dónde tengo que ir? O sea, ¿tengo que ir con el doctor Martínez, contigo? ¿Qué se sugiere ahí, mi doc? Aquí lo primero es que invitar a todas las mujeres que estudien de su tema. La verdad es que al día de hoy hay muy buena literatura, incluso yo te puedo pasar artículos muy serios, pero también información seria, pues no. Hoy en día, gracias a las redes sociales, la verdad es que las mujeres se están despertando. Entonces, hoy ya muchas pacientes llegan a mi consultorio y me dicen, doctor, es que yo tengo datos de perimenopausia, ya lo revisé, ya lo leí, y creo que tengo esto. Pero la verdad es que yo creo que un 60% de las mujeres todavía no tenemos esta capacitación y tenemos esta ignorancia. Esto lo vemos simplemente con la menstruación. La abuela no le enseñó a la mamá no le enseñó a la hija y no le enseñamos a nadie
cómo es una regla. Las mujeres creen que usar toallas nocturnas es normal cuando no es normal. Entonces, bueno, es un tema de comparación. De tal manera que si no hablamos de la menstruación, que es algo que es pues inherente a la mujer desde la adolescencia hasta la menopausia, pues menos hablamos de los síntomas de la menopausia. Y lo más común es que era, aguántate, mijita. Pues ya, es el cambio de vida. Oye, mamá, pero tengo 50 años, pues no. Sí, pero pues ya se te vino la edad. Pero mamá, ya me voy a jubilar, Sí, sí, sí. ya saqué adelante Un al esposo, clásico. ya saqué adelante a mis hijos, ya me toca a mí. Y es algo que lo platico mucho con mis pacientes mujeres, que la verdad es que qué difícil ser mujer en este sentido, porque siempre están luchando desde la adolescencia y después con todos estos cambios hormonales, después se casan, tienen que sacar adelante un matrimonio, la casa, y bueno, muchas de nuestras mujeres también salen a trabajar, y cuando por fin ya sacaron adelante a los hijos, a la casa, todo, ya viene esta oportunidad de disfrutar su etapa de madurez, pues la menopausia le dices a dónde vas, ¿no? Entonces, sí tenemos que Es buscar un cierto. profesional que sepa de esto, primero que sea sensible. Yo estoy seguro que muchas de las mujeres que nos están escuchando ahorita han acudido a especialistas de mujeres o a médicos en general, Sí, sí, de sí. cualquier especialidad, y les han comentado de estos síntomas, y pues el doctor ha dicho, no pasa nada. O sobre todo les han dicho, es el cambio de vida, te tienes que acostumbrar, te tienes que adaptar. Hoy en día sabemos que la mujer, si tiene cambios desfavorables que le están impidiendo llevar a cabo su vida diaria y sobre todo su estabilidad emocional y ser felices, deben de recibir tratamiento. Hay un tema, Quiero, Juan Carlos, quiero, dime. antes de ese tema, Doc, nos has hablado en varias ocasiones de los estrógenos. He escuchado la palabra estrógeno varias veces. Entonces, por favor, dinos quiénes son ellos, porque como que tienen mucho que ver en todo este mitote, mi Doc. Fíjate que hombres y mujeres tenemos estrógenos, también. De hecho, los hombres para producir testosterona vienen de los estrógenos, pues, ¿no? Igual la mujer, ¿no? Entonces, los estrógenos son unas hormonas muy importantes que se secretan, obviamente, a nivel de los ovarios, en el caso de las mujeres, y que lo que ocasionan, nos ayudan a regular todos estos ciclos hormonales para empezar a preparar el útero para en caso de que exista una fecundación, una relación sexual, una fecundación, preparen el terreno para que este útero esté en condiciones de aceptar un bebé, pues una fecundación, pues, ¿no? Y la progesterona le ayuda a regular que si de pronto no viene la fecundación, bueno, se depriva el útero y venga la menopausia, ¿no? Pero hoy en día, por ejemplo, tanto los estrógenos y la progesterona sabemos que tiene funciones más allá del útero o de la matriz, como le llaman algunas mujeres. Por eso hablamos que tienen acción en la piel, en el intestino, en el cerebro, en tu dormir, en tu sueño, en muchas cosas, pues, ¿no? Ahorita que mencionaste la palabra estrógeno, creo que esa palabra tan importante también ha sido un tabú. Muchos doctores que no se han actualizado todavía conciben el tema de estrógenos igual a cáncer de mama. Ajá. Incluso por ahí platicamos en la radio de las cosas más importantes que pasaron el año pasado. El 10 de noviembre, el secretario de Salud o su homónimo allá en Estados Unidos, después de una conferencia que hace Donald Trump, sale el secretario de Salud, de Gobierno de Salud en Estados Unidos, el 10 de noviembre del año pasado, y dice que obliga a la FDA, que es el sistema que regula todos los medicamentos a nivel mundial, ¿no? Pero bueno, más en Estados Unidos. Y está pidiendo que la FDA retire todas las alertas, warning, que existían en los medicamentos, aquella leyenda en todos los tratamientos para reemplazo hormonal. Muchas mujeres con menopausia reciben tratamiento hormonal para sus síntomas, pero muchas de estos medicamentos tenían etiquetas que decían, cuidado, este medicamento puede causar cáncer de mama, infarto cerebral, infarto al miocardio. De tal manera que ya se solicitó que se retiren estas etiquetas en Estados Unidos, Porque no es porque, cierto. porque se demostró que en base a un estudio del 2002,
fue que sacaron esa injerencia o empezaron a decir que podrían generar cáncer de mama o infarto cerebral, porque hubo una población de mujeres de 60, 70 años que recibieron estrógenos de caballo, estrógenos conjugados de caballo, que tuvieron este tipo de complicaciones, pero al día de hoy existen nuevas terapias hormonales, hormonas que son idénticas a las de nosotros, que esto hace que sean mucho más seguras, ¿no? Entonces, los ginecólogos, los gineconcólogos, los especialistas en ginecología y cáncer, ya están dando tratamiento hormonal en pacientes que han tenido cáncer de mama o han tenido cáncer de ovario, de tal manera que ya no es una limitante, es decir, tenías cáncer de mama, tenías obligadamente que sufrir todos los síntomas de menopausia. Ya hay oportunidad para estas pacientes. Bueno, mi doc, mira, ya nos prolongamos un poco con la entrevista de hoy, sin embargo, quiero que aterricemos en lo siguiente. Ok, empiezo a tener los síntomas, ya sea en la perimenopausia, en la menopausia. ¿Qué sigue? Entonces, ¿qué sigue? Aparte de consultar al especialista, aparte de llamarte a ti y hacer una cita, ¿qué otro recurso tengo a la mano? ¿Qué puedo ir haciendo? ¿Cómo me puedo ir preparando para esto, doc? Bueno, primero reconocer que estoy en esta etapa. Desde los 40 años puede venir la perimenopausia. Incluso ayer hablamos que existe el fracaso ovárico. Hay mujeres que desde los 30 y tantos dejan de arreglar. Ese es un tema aparte que tienen que recibir atención inmediata, ¿no? Pero mujeres desde los 40 años que ya tienen estos síntomas, acuden a su médico porque tenemos que solicitarle laboratorios. Es muy importante entender que tenemos que descartar un problema en cortisol, un problema en tiroides, probablemente la mujer es diabética, tenga un problema de colesterol, es decir, se tiene que otorgar una consulta integral, pues, ¿no? Ahí en el estudio de laboratorio arroja eso. Claro, y vamos haciendo un desglose, decir, bueno, estos síntomas sí son por la menopausia y perimenopausia, Ok. esto que tienes es consecuencia a tus malos hábitos. Y algo bien importante, ¿no? Lo platicamos. Yo estoy en esta etapa, necesito prepararme con una vida saludable. Todos después de los 40 empezamos a perder músculo, la sarcopenia. Entonces te tienes que meter a un gimnasio, tienes que empezar a trabajar en ejercicio, empezar a comer saludable, empezar a comer, se hablaba de por lo menos todos los días 3 verduras, 3 frutas, pero sobre todo dejar todos estos disruptores endocrinos que se llaman todo aquel que te pueda alterar incluso tus genes o un sistema endocrino, todo lo que es chatarra, todo lo que tiene conservador. Entonces, sí tenemos que prepararnos todos para llegar dignamente a una menopausia con apoyo de un médico. ¡Wow! ¡Qué interesante es eso! Otro tema es que, mi doc, contigo no podemos parar porque tienes demasiada buena información, pero nos la vamos a llevar calmada, como dijo Clavillazo. Por lo pronto, agradezco mucho que estés colaborando con nosotros. Lo más importante para aquí, para este tema es traer esta información a nuestra familia, a nuestra comunidad de Diario Motivación y que ellos lo permeen a otros lados. Así que yo te voy a invitar, mi doc, a que sigamos aquí en contacto. El próximo lunes estás totalmente, pues ya puesto para acompañarnos también en la radio, pero también continuar aquí. Vamos a dejar tu WhatsApp para que alguien quiera hacer una cita, mi doc, y pues empiecen por ahí, haciendo una cita contigo. Yo también quiero resaltar antes de eso, pues de verdad tocar base, quiero usar esa palabra, tocar base con un especialista como tú. No, nos estás platicando de los diferentes síntomas. Entonces quizás no tengo artritis, quizás es parte de esto, quizás no tengo bipolaridad, quizás necesito atender esto. Entonces, llevárnosla desde el principio, primero el 1, luego el 2, y sé que tú nos vas a poder ir dirigiendo y llevando de la mano. Así que gracias, mi doc, por eso. ¿Algo que quieras agregar? No, pues nada más, cualquier paciente que nos esté escuchando con todo gusto para que también no estén pagando doble consulta, podemos mandarles por WhatsApp los laboratorios que hay que hacerse de rutina, los Mira qué podemos padre. asesorar para que lleguen con nosotros ya con laboratorios, pues, ¿no? Eso Porque está muchas veces genial. la primera consulta es pedir laboratorios, entonces, con todo gusto, si se comunican con nosotros, les Súper. podemos darles ya la orden de laboratorios para que lleguen con nosotros para una mejor consulta. Wow, ¿eso tiene un costo, doc?
No, con toda confianza que se comuniquen al teléfono de consultas, les damos la orden de laboratorio, nada más que digan que te escucharon y que pues están Eso interesados. es. Como decía el Chavo del Ocho, eso. Eso es eso. Que te manden un Así es. WhatsApp y que digan, lo escuché en Diario Motivación para que me apoye con la orden para los laboratorios y luego ya vengan contigo y revisen what's going on. Es correcto, es Número, correcto. Doc, número, despacito, número, haz de cuenta que lo estoy apuntando lentamente. ¿Cuál es? 6624 Sí. 67 43 98. Bien, usted si está viendo este video de una vez, agarre el teléfono o apunte ahí en una hojita 6624 674398. Mande un WhatsApp y diga, lo escuché doctor en Diario Motivación y quiero lo de empezar a revisar qué está pasando y que, pues qué buena oportunidad, Doc. Gracias, porque pues de alguna forma eso de ahorrarte ese paso de la primera consulta está genial. Ya te ahorras pues Claro. esa primera consulta. Entonces, de verdad, a nombre de la comunidad, muchas gracias. 6624-6743-98. Y en redes sociales, en TikTok, estás como el tremendo doctor Martínez, ¿o cómo estás ahí, mi Doc? Doctor-sin filtro en Doctor, TikTok. DR de doctor, DR. DR-sin filtro. Sin Las cosas filtro. como son. Las Las cosas como cosas como son. son. Oye, Doc, Es vamos a correcto. preparar otros temas más profundos que tengan que ver precisamente con el líbido, que tengan que ver con la disfunción eréctil y todas esas cosas que Claro, pues, tienen todo que ver. ¿Qué te parece? claro que sí. Sin filtro, me encanta, lo vamos a Sin hacer. filtros, así es. Doc, un abrazo de parte de toda la comunidad de Diario Un abrazo. Motivación. Seguimos en contacto, mi Doc. Claro que sí. Saludos a todos. Gracias, Cuídense. bella comunidad Bye. de Diario Motivación. Seguimos en contacto, sigan participando, seguimos al aire. Bonito día, gracias.